acá estamos con una mujer absolutamente increíble, con una cara de bebé, porque es bebé, no mentiras, es muy joven y bella, inteligentísima, brillante, una ametralladora humana en muchos sentidos súper positivos de la palabra, tanto que me acabo de enterar que el jefe le decía, Kraken, Catalina Rengifo nos va a hablar del talento del futuro. Yo soy Carolina Angarita y estoy aquí feliz sentada al lado de la súper Ale Velasco. Hola, ¿qué tal? Soy Ale Velasco y estamos en Sororidad Colombia 2021. Katy, desde que llegaste como un torbellino, yo creo que de energía positiva. Cuéntanos, ¿cómo es el talento del futuro? ¿Cómo? ¿Por qué? Ale, sí, primero déjame decirle a cada una de las personas, a cada una de las mujeres que está conectada, que el orgullo de estar aquí es mío, con semejante mujerones que son ustedes dos. Mujeres que han dejado el nombre y la sororidad muy bien planeado, muy bien plantado y sobre todo con una proyección hermosa. Y este evento nos va a dar muchísimas herramientas para trabajar sobre sororidad y trabajar con herramientas a prueba de futuro o talentos a prueba de futuro. ¿Y qué es un talento a prueba de futuro, Ale? Mira, con la cuarta revolución industrial, con todo lo que viene pasando, con la automatización de procesos, la inteligencia artificial, blockchain y todas estas dudas que tenemos sobre qué va a pasar con mi trabajo, esos talentos a prueba de futuro es lo que nos diferencia de las máquinas, eso que nos hace humanos, eso que nos enseñó mamá, eso que nos enseñaron en las familias, la comunicación asertiva, la gestión de las emociones. Un momento, vamos paso por paso. ¿Qué es eso de la comunicación asertiva? La comunicación asertiva, Caro, es, y te lo voy a poner lo más fácil posible, que la gente entienda lo que yo estoy diciendo, pero que yo entienda que cuando no me entienden, no es porque la persona no me está entendiendo, es porque yo no me estoy haciendo entender. Yo también tengo otro concepto, no es lo que se dice, sino la forma que se dice. También. Antes de decirlo, párate. Porque luego quieres decir las cosas y la gente no le gusta. Oye, y eso sí que pasa con los WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Sí, si no le pones emoji, te equivocas de emoji, uy. ¿No? Sí, entiende que no es, pero bueno, volvamos. Entonces, comunicación asertiva. Sí. Vamos a ver, comunicación asertiva, vamos a hablar de negociación, una herramienta importantísima para las mujeres, porque muchas de las razones por las cuales existe la brecha salarial es porque cuando las mujeres llegamos a esa primera entrevista de trabajo, Ale, no negociamos. No negociamos. No, ni a la segunda ni a la tercera. Después nos vas a dar tips de cómo negociar, pero termina de tu definición y vamos paso por paso. La tercera herramienta de la que quiero hablar hoy con ustedes, hablamos de gestión de sentimientos, hablamos de comunicación asertiva, hablamos de negociación. Quiero que hablemos de compasión. Ay, sí. Nos encanta. Un talento importantísimo para el futuro. Y ahí les voy a decir, Caro, que no quiero más empatía, quiero compasión. Y vamos a hablar de la diferencia, Ale. Sí. Y vamos a terminar con una que me fascina, vulnerabilidad. Y cómo los líderes del 2021, el 2022 y del futuro deben ser líderes que no le tengan miedo a la vulnerabilidad. Bueno, eso es talento a prueba de futuro. Ya vamos con estas 5 del talento a prueba de futuro, pero antes, ¿de dónde las sacaste tú y cómo las encontraste y cómo por qué aquí tienes autoridad para hablarnos de estas 5? ¿Por qué tengo autoridad para hablarles de talento a prueba del futuro? Claro, porque es un recorrido de muchos años en donde he trabajado con una cantidad de líderes y he ido viendo cuáles son esas cosas que hacen que los lugares de trabajo sean eficientes, que los proyectos salgan adelante. Porque he leído libros que me dan la autoridad para poder empezar a hablar de cómo la gestión de sentimientos es tan importante y quizás más importante que el IQ. Claro. Que el coeficiente intelectual. Que el coeficiente intelectual. Porque me he dado al tiempo de ir entendiendo cómo estos talentos, pase lo que pase, nos hacen permanecer vigentes. Algo muy importante cuando tenemos procesos de robotización. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial y cómo las máquinas y la cuarta revolución industrial vienen a transformar nuestros sitios de trabajo, no debemos olvidar que al final hay seres humanos en esos procesos. ¿Cómo hacemos para que esos procesos no nos desplacen? Esa es la importancia del talento a prueba de futuro. Yo creo que esto tú lo aprendiste desde los 15 años, no te hagas. Lo aprendí desde hace muchos años y lo aprendí porque yo empecé a trabajar muy joven y aprendí que el arte de la compasión, el arte de hablar bien en público, de negociar lo que uno quiere, no solamente el salario, dónde estoy, qué hago, por qué lo hago y qué no hago, es importantísimo para ir creciendo profesionalmente, para ir encontrando tu esencia, lo que hablábamos ahorita, Ale, lo que las hace vibrar. Eso es encontrar el talento a prueba de futuro. Eso que te dice en el corazón, vas por el lugar adecuado, pero que además hace que la gente que está contigo diga,
esa mujer va por el lugar adecuado. Definitivamente cuando una persona tiene talento a prueba de futuro, se nota. Sí, porque no le hacemos doble clic a cada una de ellas. Dale. Comunicación asertiva. Sabemos que la comunicación es importantísimo. Finalmente es la manera como nos relacionamos con los demás seres humanos y sabemos que las relaciones son importantísimas. ¿Cómo me comunico asertivamente si siempre lo que digo no me lo entienden o siempre entiendo otra cosa y vivo ofendida? ¿Cómo hago para ser buena comunicadora? Claro, de lo que acabas de decir, déjame primero decirte que si siempre vives ofendida es porque tú tomaste la decisión de vivir ofendida. Cuando alguien te dice algo en la comunicación asertiva, primero, pregunta si esa persona realmente te está diciendo lo que tú estás entendiendo. Y segundo, recuerda que Víctor Frankl nos decía que la máxima libertad que tiene el ser humano es cómo gestiona esos sentimientos, cómo reacciona a esas externalidades. Entonces, cuando la comunicación viene del otro lado y tú estás sintiendo que te atacan, revisa por qué te estás sintiendo atacado. Lo que te choca, te checa, ¿te acuerdas? Lo que te choca, te checa. Lo que decimos en México, lo que te choca, que te checa, te checa. Exactamente, lo que te choca, te checa. Pero cuando hablamos de comunicación asertiva, también hay que tener en cuenta ciertas herramientas o ciertas estrategias que te ayudan a que las personas que están hablando contigo realmente estén entendiendo ese mensaje. Por ejemplo, el error de la comunicación. ¿Y cuál es el error de la comunicación? El error de la comunicación es estar yo aquí con ustedes conversando, creyendo que ustedes saben qué quiero decir. Yo podría estar aquí hablando de inteligencia artificial y entonces les diría que el logaritmo está programado con una arquitectura de seguridad. Y entonces las personas que están hablando conmigo digan, ¿un qué? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? ¿Y cuántas veces, Ale, tenemos ese tipo de problemas y mujeres que nos están viendo? Porque la persona con la que estamos hablando no sabe de qué estamos hablando. Y nosotros partimos de creer que sí sabe. Entonces, el primer consejo que les doy para tener una comunicación asertiva es no caigan en el error de comunicación. Y caer en el error de la comunicación es creer que las otras personas saben yo qué estoy diciendo. No asumir. No asumir. Exactamente, Caro. Y por eso, cuando uno hace cursos de ventas o cursos de comunicación para vender, uno de los principales consejos que le damos a las personas que están en ese proceso de ventas es el lenguaje técnico debe ser reemplazado por un lenguaje cotidiano. Mira, yo soy abogada, Ale. Y yo te podría decir, ese asunto, esa acción de tutela pasó a segunda instancia. Y entonces tú me dirás, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿A dónde se fue? Podría entonces decirte, no, eso es como cuando Juan no hace caso y yo le digo a la mamá, estás yendo donde un superior, estás yendo donde alguien que tenga un poquito más de experiencia. Como para sentirse. Claro, pero lo que pasa con eso es que te sientes importante, pero te resta importancia. Claro. Porque la gente no te entiende. Y no produjiste ningún efecto. No llegas a ningún terminaste efecto. peor. Mira, cuántas charlas de temas como, por ejemplo, finanzas para el futuro, prepara tu vejez. Llega uno y se sienta y empiezan a uno a decirle que tiene que ahorrar, que tiene que invertir, y uno sale como con la cabeza llena de información y dice, no entendí nada. Y me dio jartera este tema. ¿Qué pasa si esas charlas empezamos a darlas desde la empatía del momento que va a venir? Con unos usos del lenguaje cotidiano que permitan a la persona que te está escuchando entender la importancia. Esas son esas charlas donde uno sale y dice, me conecté. Con ejemplos de la vida real, de la vida práctica y ojalá testimonios de personas de carne y hueso. Y ahí voy para una segunda herramienta fuerte de la comunicación asertiva y es, hablen de ustedes. Cuando uno está hablando en público, cuando uno está en este tipo de espacios, mencionar, por ejemplo, que mi abuelo es lo mejor que me ha pasado en la vida, hace que las personas se conecten contigo desde otro nivel. ¿Danos un ejemplo de la vida real ya? ¿Con tu abuelo? Mi abuelo, claro, te lo voy a dar. Mi abuelito fue un hombre completamente espectacular. Yo tenía 3 años, 4 años cuando decidió que era tiempo de leernos la Divina Comedia. Ándale. Pues. Sí, ese tipo de personaje era mi abuelo. Divino. A los 5 años me dio mi primer microscopio de cobre enorme, pero ojalá fuera de lucecita, no, de buscar el sol. Y siempre me retó a llegar más allá. Y cuando él me retaba, me repetía una frase que quiero compartirla con todos ustedes hoy. Y es, la diferencia entre ser ordinario y ser extraordinario solo es el extra que te das a ti. El extra que das por ti.
Ese era mi abuelo. ¡Wow! Me encanta, Sí. está poderosa. Es súper poderosa y todos los días hace que me levante y piense en ella. Yo me levanto todas las mañanas y digo, hoy voy a dar el extra para la gente, el extra por otras personas, el extra por mí. Me pasó hoy también, hoy voy a dar el súper Sí. extra. Y hablábamos hace un rato que nos despertamos felices porque todo, primero la sororidad nos pone felices, segundo compartir con mujeres tan increíbles, tan maravillosas, con tanto éxito generoso para compartir, pues nos hace absolutamente felices. Entonces, maravillosa tu frase. Pues Extra. que les quede ahí, el extra, ser extraordinarios. Y cuando somos extraordinarios y empezamos a entender que ese extra es lo que hace que crezcamos profesionalmente, es lo que hace que nos capacitemos más, es lo que hace que tengamos nuevas y diferentes relaciones con las personas, el extra deja de ser una carga y pasa a ser una forma de vida, como me enseñó mi abuelo. Bueno, sigamos que esto está buenísimo, Cata, la negociación. Para todas estas mujeres que están aquí conectadas viéndonos, que dicen, no, es que a mí me da pena, yo no soy capaz, yo cómo voy a pedir, van a decir que soy creída, que soy arrogante, que no me lo merezco. ¿Cómo se negocia? Claro, lo primero que hay que hacer para negociar es creer en ti. Yo no sé de a dónde, Ale, y me vas a decir si no es así. A nosotras las mujeres nos dijeron que no somos capaces, que no debemos levantar la mano, que hay que tener humildad. Entonces usted no diga cuánto se gana, ni qué hace, ni en dónde está. Ahorita hablamos de la humildad, pero sigue. Porque la humildad es una de esas cosas que nos enseñaron, la tenemos grabada. La primera herramienta para negociar es creer en lo que tú haces. Si tú no te valoras lo suficiente como para ir a levantar la mano y decir, hey, yo merezco este aumento, yo merezco este otro cargo, yo quiero este cambio en mi vida, lo que vas a decir carecerá de sentido. Esa es una. Pero la segunda es, si bien es importante partir desde los sentimientos y conectarte en el momento de la negociación con los sentimientos, también es importante entender que el cerebro humano necesita etos, patos y logos para poder convencerse, como decía Aristóteles. ¿Y qué es ese etos, patos y logos? Ese etos es esa capacidad que tengo yo de traer personas externas, de traer referentes y ponerlos en la mesa de negociación. Ese logo son cifras que a veces se nos olvidan, Ale. Nosotros nos sentamos, es que yo creo que debes darme un aumento, Carolina. ¿Por qué? No, porque yo creo que me lo merezco. No, hay que tener cifras, hay que llegar con cuadros, decir, miren, mi salario está aquí, yo genero esto, yo impacto esto. Hay que tener esas cifras sólidas que hacen que el cerebro del receptor diga... Sí, hay que las dos mentes, ¿no? La racional y la emocional. Hay que conectar las dos mentes. Yo aprendí en un curso de Carras que tú no ganas lo que te mereces, ganas lo que negocias. Así es. Completamente de acuerdo. Puedes negociar horarios, puedes negociar vales de despensa, puedes siempre algo vas a negociar. Y siempre hay que entender que no solo el salario se negocia cuando tú entras a un sitio nuevo. Negocias esos espacios que tú has dicho, negocias ese balance, negocias ese sitio donde parquear o algunas cosas que uno tiene que ir entendiendo qué es más importante para esa persona con la que estás negociando y qué no. La plata o el tiempo. La plata, el bienestar, de pronto esos beneficios extra, pero haz un análisis de esa dinámica que existe en los sitios en los que estás entrando y empieza a entender qué tipo de negociaciones está haciendo. Y otra súper importante, Caro, es conoce a la persona con la que vas a negociar. Claro. A mí se me cae la cara cuando yo llego a mesas de negociación y entran personas que ni siquiera han leído el nombre Carolina Angarita y me dicen, ¿quién es ella? ¿Cómo que quién es ella? O sea, Carolina Angarita la conoce todo el mundo, está en redes sociales, uno sabe qué hace. Investigar un poco de las personas con las que vas a negociar te da herramientas para entender qué tipo de idioma utilizar. La comunicación asertiva. La comunicación asertiva, qué tipo de lenguaje, qué palabras, qué familiaridad. Si uno sabe que va a hablar con una persona completamente cuadriculada, de zapato pulido, que no habla ninguna palabra diferente a las más corteses, pues uno claramente ese día se va bien arreglado, bien organizado. Pero si te vas a sentar a hablar con un millennial que está más relajado, que tiene una vida más flexible, si queremos decir, pues tú te vas en un chip diferente. Eso es importantísimo en el momento de negociar y siempre tener claro cuál es tu BATNA. Tener claro qué es eso, hasta dónde llegas tú. ¿Qué es eso que es más costoso, seguir negociando o dejar de negociar? Sí, ese estilo y aflojo, estilo y aflojo. Aquí, si rompo la liga, ya no negocio. ¿Y qué para ti realmente no es negociable? Porque en una mesa de negociación siempre hay cosas que son negociables. Totalmente, y hay otras si que no no. existiría la mesa. Y hay otras que no. ¿Cuáles son esas que no lo son para ti? Te van a subir el salario, pero vas a tener que trabajar 24 horas. Sí, ¿Es negociable tu tiempo libre o no lo es? Sí. Exactamente. ¿Qué es negociable para ti?
Esos serían mis tips de negociación, Caro. Pero siempre que hagas negociación, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué quiero yo sacar de esto? Y pensar que no es una relación de gana, pierde. Tiene que ser gana-gana. Sino gana a gana. Porque difícilmente alguien va a querer volver a negociar contigo cuando cada vez que se levanta de la mesa, siente que perdió. Eso es súper importante porque hay muchas personas que creen que negociar es imponer. Y no, nada que ver. O sea, nadie impone nada. O sea, no, eso es la antítesis de lo que significa negociación. Y probablemente lo hagas. Te sientas en una mesa y tu objetivo es, voy a negociar con Alejandra, y le negocio a Ale, y Ale se para de su silla y dice, jamás en la vida vuelvo a negociar con Catalina Rengifo. Cuando las relaciones, y de nuevo vamos aquí a las comunicaciones asertivas y las relaciones eficientes, se basan en ese principio de gana-gana, de confianza mutua en una negociación. Bueno, ahora hagamos doble clic, que esto está buenísimo, en el de la gestión de las emociones, porque además todos se van conectando. Comunicación asertiva la necesito para negociar, me va mal en la negociación, ¿cómo gestiono mis emociones? ¿Cómo gestiono mis emociones? En todo. Ahora hablábamos de Víctor Frankl, y a mí me encantaría que las mujeres que están conectadas leyeran El hombre en busca de sentido. Un segundo, un poquito de la historia de Víctor Frankl, porque es absolutamente increíble y admirable. Víctor Frankl es un hombre que, ahorita les cuento en qué momento de la historia, pero déjenme contarles la historia. Sí. Víctor Frankl es un hombre que nos enseñó, a través de la logoterapia, a través del estudio del ser humano, que la máxima libertad que tenemos como seres humanos es decidir cómo nos sentimos. El poder de decidir. El poder de decidir. Elegir. El poder de elegir si hay algo que sea negativo o positivo, porque lo elijo yo. Nadie más. Nadie más. Y quizás las personas que nos están viendo están diciendo, claro, es que seguro Víctor Frankl tenía su vida resuelta. Y no. Y era muy fácil, ¿cierto? Entonces tenía todo resuelto. Pero no, Caro. Víctor Frankl desarrolló esta teoría, esta línea de la psiquiatría, estando en un campo de concentración. Después de haber tenido que enterrar él físicamente los cuerpos de sus familiares en una fosa común. Desde ahí eligió diferente. Haber visto cómo quemaban a sus familiares. Sí, lo que y me hizo. Sí. Y me hizo completamente. Él decidió. De hecho, en su libro dice que en el libro dice que él tenía más libertad que sus captores, en la medida que él decidía interpretar la situación en una manera diferente. Y que aquellas personas que sobrevivieron al campo de concentración lo hicieron por la interpretación que dieron del momento. Sí. ¿Y qué nos dice eso? Un segundo, que esto es súper importante. No es lo que pasa, sino cómo lo interpreto. No es el COVID, sino cómo lo vivo. No es que me echaron del trabajo, no es que me faltó la oportunidad, no es que me faltó el dinero, sino lo que hago yo con eso. Doble clic, Cata. Mira, Caro, yo lo veo como es la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? La habilidad de responder. La habilidad que tengo yo de gestionar eso que pasa alrededor mío. Esa libertad última de decidir que estoy encerrado o me estoy cuidando. Claro. De entender que el COVID atrae una cantidad de cosas, pero también me atrae una cantidad de oportunidades. Claro. ¿Cuántas masculinidades se han replanteado durante el COVID? ¿Cuántos hombres en los últimos años, en los últimos meses, en el último año, han estado con sus hijos más tiempo y han entendido que eso no era que le ayudaban, es que es un trabajo de los dos? ¿Cuántas mujeres han estado con sus hijos y antes los dejaban en la guardería? ¿Y cuántas mujeres se han reconectado con sus hijos y con su familia? Y las que no se han reconectado, es una gran oportunidad para que lo hagan. Ese es el poder de la resignificación. Y si me permiten, quiero recomendarles 2 películas de resignificación. Ay, sí. Adelante. Apúntelas, por favor. Apuntemos todos. Y yo creo que la han visto. La primera es La vida es bella. Ay, no. Tremenda película de resignificación. Wow. Sí. Y te habla de algo de la gestión de las emociones. Sí. Y es que la gestión de las emociones es contagiosa. Sí. Tú tienes la habilidad de cambiar tu futuro. Pero otra vez voy a hacer un paréntesis, porque lo que estamos acostumbrados a que nos contagie es todo lo negativo. Entonces una persona en una esquina empieza a criticar, y es que esté el policía y este alcalde y este presidente o lo que sea, y llega el otro y empiezan. Entonces se vuelve una bola de nieve negativa y va contagiando negativamente. Lo que nos está diciendo Cata es que podemos hacer lo contrario, y cada uno de ustedes, desde donde esté, en cada conversación que tenga, puede generar el efecto bola de nieve positiva. Dale, Cata. Claro, y eso lo haces muy fácil. Y quiero retarlos a cada uno de ustedes. Hoy que terminemos esto, salgan a la calle, o mañana que estén en la calle, y sonrían con los ojos. Sí. Yo sé que tenemos tapabocas y con los ojos se puede sonreír. Sonrían y saluden a la gente contentos.
contentas. Y que le digas a la que está limpiando, qué bonita te quedó. A ver qué pasa, Ale. No sabes. A ver qué pasa, Sí, Ale. no, te fascina. Y es hermoso porque es una bola de nieve, pero es una bola de nieve que no es que tú inicies y la veas seguir. No, tú te vas sumando a la bola de nieve. Sí. Ese proceso de resignificar el momento hace que tu vida también empiece a tener un sentido diferente, porque tú se lo estás dando. Sí. Porque Tú esa tienes magia, el poder de hacer cambiar las cosas. Tú tienes Pero el dinos poder. la segunda película. La segunda película es El hombre en busca de la felicidad. Ay, también esa la Pursuit of recomendé. Happiness. Sí. ¿Y por qué? Y quiero que vean una parte de la película que para mí es la parte más poderosa de la misma. Y es esa noche que pasan en el metro. Sí. Esa noche en donde su papá, el papá no tenía dónde acostar a dormir a su hijo. Y lo que pudo haber sido, Ale, la peor noche en la vida de un niño de 5 años, fue una aventura entre dinosaurios. Fue dormir en una caverna. Fue algo que al niño le va a quedar en su memoria como algo positivo. Pero siempre hay voces externas que están llamando. Y que te ensucian el ruido para que te distraigas de lo importante. Sí, siempre. ¿Qué haces tú para hacerlo? Para quitar ese ruido, tú como ser humano y las mujeres, porque siempre vamos trayendo ese ruido que dices, oye, ¿qué pasó el señor de la venta ahorita? Ese señor de la venta ahorita es precisamente la oportunidad que tú tienes para empezar a mirarte por dentro. Empezar a cuestionar esa persona que está afuera, ¿por qué está haciendo eso? Y en ese momento, cuando alguien está haciendo algo que tú dices no está resignificando bien, dale amor. Yo creo, Ale, que la única forma de disminuir ese negativismo y esa, si quieres llamarlo tóxico, Caro, en el mundo, es inyectar amor. Claro. Cuando alguien esté resignificando y esté diciendo, no, es que el COVID, estamos encerrados, la seguridad, amor. Uno inyecta amor. Claro, tú, Katy. Sí, yo inyecto Tú amor. que llegaste como un tsunami, que yo luego también así, y que tienes esa intensidad, es maravillosa. La gente se acuerda de cómo la haces sentir, Sí. Katy, no tú, es lo que le dices. ¿cómo Tú, llegaste Katy. a ser así? Porque desde tu experiencia, desde tu corazón, con tu comunicación asertiva y tu historia personal, vas a poder ayudar a muchas mujeres. ¿Tú cómo llegaste a eso? Ay, fue un camino de muchísimos ires y venires, Caro. Todo empezó con mi abuelo. Yo amo a mi mamá y a mi papá y les debo todo. Pero ellos saben que ese viejo que se dedicó a mí desde tan chiquita, puso unas bases enormes en mí, unas semillas enormes en mí. En mi casa mi abuelo me enseñó a leer, a escribir, a pintar, a trabajar con la gente, a entender que la familia, el hogar, que ese poder conversar era tan importante. Y esos cimientos, esas semillas que desde chiquita he tenido conmigo, se han ido fortaleciendo y creciendo a raíz de muchísimas cosas que pasaron. A los 15 años a mí la vida me cambió y me tocó aprender una cantidad de cosas y empecé a trabajar. ¿De quiebre? No, yo creo que yo he tenido varios puntos de quiebre, Ale. Más que puntos de quiebre, yo creo que podríamos llamarlos, hablando de resignificación, oportunidades de crecimiento. Muy bien, Katy. Oportunidades de crecimiento. Y he tenido muchas oportunidades de crecimiento. He tenido oportunidades de crecimiento que me han cuestionado como mujer. Una de ellas, y la hemos hablado con Caro, es yo hice un proceso de fertilidad muchísimos años. Y yo le he dicho a Caro que una de las mentiras que nos echan de chiquitas es que ser mujer es igual a ser mamá, a tener hijos. Y resulta que uno puede ser mamá de muchísimas formas, pero también puede no serlo. Finalmente la vida empieza a ponerle a uno esos derroteros, ese sentido. Y esa oportunidad fue otra oportunidad gigante para replantearme como mujer, para empezar a entender ese sentido de vida que tengo, esa sororidad de la que hablábamos ahorita. Otro punto importantísimo de oportunidad para mí fue mi marido. Mira lo importante que es ese partnership, esa pareja que tú eliges de por vida. Compañero de vida. Ese compañero de vida. Yo estoy casada, no sé si han visto Trolls, ¿se han visto Trolls la película? Bueno, yo estoy casada con Poppy, el troll del pelo rosado, que todo es bien, todo es feliz, todo es contento, y que realmente una alegría de verdad. Estoy casada con un hombre que dice, más se perdió en el diluvio, siempre hay que estar contentos. Y no es un positivismo falso, Caro. Así. Es un positivismo de verdad. Sí, le nace del alma, es fluido, él ve el mundo bonito. Él ve el mundo bonito. Es el tipo que siempre tú tienes un problema y se siente y te dice que estamos aprendiendo de esto. Y lo hace naturalmente. Es que donde está el problema es cuando es impuesto, cuando me toca, cuando quiero verme perfecta porque que si no, ¿qué dirán? Ahí es cuando es tóxico. Deliciosamente imperfecto. Exacto. Bueno. Y lo más lindo de mi marido es que mi suegra es igual. Qué lindo. Entonces es un comportamiento aprendido de su mamá.
Y por eso es tan importante que las mujeres trabajemos constantemente con la gente que tenemos alrededor, con nuestras familias, esa gestión de los sentimientos. Porque, como dijimos, se pegan. Y él de una u otra forma me ha ido pegando a mí esa alegría de la vida. Se nota, ¿eh? Se nota. Claro nota. Sabes que tú tienes la alegría por Pero dentro. ella ya venía con eso, que el marido se la potenció, puede ser, pero tú ya venías así. Sí. Además, Ale, es tan rico no llegar a un espacio y que tu sola llegada cambie el espacio. Pues cambio. Y entonces se vuelve una adicción positiva, un rush de endorfinas, de dopamina, un rush gigante de qué rico no llegar y ver que la gente está sonriendo, que la gente tú llegas y dice, llegó, y que te vas y se quedan con una impresión positiva del espacio que tú dejaste. Oye, voy a recapitular, sí, está buenísimo. Sí. Espero que hayan ido tomando nota, pero bueno, voy a hacer una recapitulación. Me complementa. Recapitulación. Estamos hablando de 3 elementos potentísimos para transformar la vida. Esto no es solamente el futuro del trabajo, para transformar la vida. Y voy a decirlos de atrás para adelante. La gestión de las emociones. No es importante lo que pasa, sino lo que haces con lo que pasa, porque resignificas eso que está ocurriendo, lo ves de manera diferente. Los ejemplos han sido clarísimos. El niño sin tener que comer con su papá en el metro, la peor noche de su vida se volvió una noche de dinosaurios. ¿Cómo cambio lo que está pasando en mi cabeza y lo experimento diferente? Gestión de las emociones. Número 2, el tema de la negociación. Que nos da miedo negociar, que somos mujeres, que no somos capaces, que yo qué voy a decir, que qué van a pensar. Negociación, herramientas claras y prácticas para la negociación, empezando ¿por qué? Por creer en nosotras, en lo que valemos. Segundo, conocer al interlocutor. Tercero, entender el lenguaje que debemos usar, desde la manera como nos vestimos hasta las palabras que ponemos en la mesa. Y luego, saber que no podemos ceder. Que cedo, que no cedo, y desde ahí me paro y me devuelvo para atrás. Comunicación asertiva, en las 2 definiciones que dieron ustedes. La comunicación asertiva no es decir lo que se piensa, sino no decir lo que se piensa, no. No está en el qué, sino en el cómo. En el cómo debes decir las cosas, pero como quiero decir las cosas, que les diga Katy, porque estoy feliz y estamos llegando a la recta final. Mira, en comunicación asertiva, una mujer que amo profundamente alguna vez me dijo, Cata, cada vez que tú hablas tienes 3 comunicaciones. La que tienes contigo, la que realmente verbalizas, y la que la otra persona entiende. La magia de la comunicación asertiva es que estas 3 sean lo más parecido posible. Claro. Y eso tiene que ver con gestión de sentimientos y tiene que ver con todo eso, esas palabras que estoy utilizando, esa gesticulación que estoy utilizando, esa comunicación no verbal que estoy utilizando. Pero también tiene que ver, Caro, con esa compasión, con que quisiera cerrar. Yo les dije ahorita que yo las iba a invitar a que no tuvieran más empatía. Sí. A mí la empatía me tiene cansada. Me tiene cansada la empatía y te voy a decir por qué. Lo que pasa es que la empatía no es suficiente. No es suficiente, me tiene cansada porque no es suficiente. Me tiene cansada porque la empatía es decir, pobre persona. Sí, es durísimo para ella conectarse a las 8 de la mañana a una reunión por Zoom, por donde sea. Ay, sí, pobrecita. La compasión, como dice el Dalai Lama, es empatía más acción. Sí, va un paso más allá. Va un paso más allá. Ella no puede conectarse a las 8, conectémonos a las 8:30. Es ir un paso más allá. La empatía es extraordinaria, claro. Pero quedarnos ahí es quedarnos poniéndonos los zapatos de otra persona. La compasión es caminar al lado de esa persona. Sí, a mí esa definición del budismo me fascina. Es hermosa, sí. Es completamente hermosa y yo creo que ese es uno de esos talentos a prueba de futuro que todos deberíamos desde ya empezar a practicar. Esa acción. Sí. Siempre juzgamos y nos quedamos de, ay, pobrecita, no tiene tiempo, ay, qué pesar ese perrito en la calle, ay, qué situación tan horrible con las mujeres en Afganistán. Sí, pero ay, que la empatía tampoco, que lo que estás diciendo es importante, la empatía tampoco es sentir pesar. No es sentir pesar, pero nos acostumbramos a quedarnos con ese sentimiento y con ese acercarnos a la persona, pero no materializarlo en una acción. Y por eso la invitación es no más empatía, sino compasión. Bueno, como pueden ver, esta mujer es extraordinaria, increíble. Se nos pasó el tiempo en 5 minutos. Hay que pedirte que les den las redes sociales porque, ojo, mujeres, hay mucho más que aprender de Katy Rengifo. Tus redes sociales. Recta final. No, gracias por el espacio y por poder conversar con ustedes. Mis redes sociales son fáciles. @Katy Rengifo, Rengifo con G, C-A-T-Y Rengifo. En Instagram, en LinkedIn es Catalina Rengifo Botero.
Y en Twitter es Katy Rengifo también. Qué rico poder compartir con ustedes en redes sociales. Qué rico que podamos seguir conversando, Ale. Caro, creo que tenemos mucho por hacer. Esa sororidad es algo que nos invade a todas. Y mira, yo no sé si ustedes han visto, pero la palabra sororidad en las mujeres jóvenes hoy tiene más peso que cuando nosotras éramos jóvenes. Tesorela, De hermandad, en exacto. italiano. ¿Alguna frase que quieras terminar, Caro? Una frase. ¿Qué te digo? Mira, yo quisiera que lo que menos alcanzamos a hablar largo fue de la compasión. La compasión, los estudios científicos nos dicen, y anoten esto, la compasión de verdad hasta adelgaza, reduce las arrugas. La compasión de verdad transforma las empresas compasivas logran que sus empleados, sus colaboradores, para no usar la palabra empleados, den su máximo potencial. La compasión siempre empieza en casa. Pues una maravilla. ¿Alguna frase que quieras terminar? La compasión cambia el mundo, Caro. Una frase con la que quiero terminar, sí. Y es una frase que utilizan muchísimas personas, pero a mí me encanta. ¿Vale? Y es, cuando caminas solo, llegas rápido. Puedes llegar mucho más rápido a un punto. Pero cuando caminas acompañado, llegas mucho más lejos. Porque juntos siempre somos más. Y juntas somos más, Caro. Ale. ¡Bravo! Soy Ale Velasco, estamos en Sororidad Colombia 2021. Maravilloso. Seguimos con más, ¡bravo! ¡Bravo! Increíble. Gracias. Súper.